¿Qué harías si el destino te ofreciera algo que nunca imaginaste? ¿Y si, en un solo momento, tu vida cambiara para siempre? ¿Aceptarías lo desconocido o huirías de lo que no entiendes? Él, un hombre marcado por su propio pasado. Ella, una joven inocente que nunca soñó con más allá de su campo. Pero, ¿y si el amor los encontrara en medio de la tormenta? ¿Serían capaces de enfrentarse a todo por lo que realmente importa? A veces, la vida se parte en dos por una simple mirada. Don Sebastián del Río era un hombre que no conocía límites. Rico, poderoso, temido, había heredado el imperio de su padre y lo había multiplicado con manos firmes, decisiones frías y una ambición sin freno. Vivía rodeado de lujos, pero con el corazón endurecido, casi petrificado por los años de desconfianza y traiciones. A sus 43 años jamás había amado. Creía en eso. Lo suyo eran acuerdos, contratos, control, hasta que un día cualquiera, en una visita rápida a una de sus haciendas más lejanas, en los campos del norte, la vio. Ahí estaba ella. Lucía, la hija de los cuidadores de la finca. Apenas tenía 20 años, cabello largo castaño claro, con mechones que brillaban bajo el sol como espigas doradas. Piel morena, ojos grandes, tímidos, pero con una luz que Sebastián nunca había visto. Estaba descalza regando un jardín con flores silvestres. No dijo nada, no lo miró, no sabía quién era él, pero su presencia bastó. Sebastián se quedó paralizado. Algo se quebró por dentro, un deseo salvaje, casi animal, pero también una ternura que lo desconcertó. Ella no sabía que en ese instante, sin querer, había despertado a un hombre que ni él mismo conocía. ¿Quién es esa muchacha?, preguntó con voz baja pero firme a Marta, la cocinera. Es Lucía, señor. La hija de Tomás y Clara. No se acuerda. La criaron aquí. Sebastián no respondió, solo asintió, pero por dentro, un fuego comenzaba a quemarlo. No era solo atracción, era necesidad. Deseaba tenerla, pero no como a una cualquiera. La quería para él, de un modo que nunca había sentido por nadie. Quería tocar su piel, oler su cabello, oírla reír. Quería que lo mirara, que lo amara, que le perteneciera entera, y no pensaba dejar que nadie más la tuviera. Aquella noche no durmió. La imagen de Lucía lo perseguía, lo atormentaba, lo excitaba. Cerraba los ojos y la imaginaba en su mansión, caminando por sus pasillos, sentada en su comedor, durmiendo en su cama. Sí, la quería. Y lo que Sebastián del Río quería, lo obtenía. A la mañana siguiente, sin rodeos, pidió hablar con los padres de Lucía en su oficina de la hacienda. Con la voz fría, pero decidida, les dijo: «Quiero casarme con su hija». Tomás y Clara se miraron sin entender. Pensaron que era una broma. «Señor Sebastián, ¿usted habla en serio?» «Muy en serio», dijo, sin pestañear. «Haré de Lucía una mujer feliz. No le faltará nada. Vivirá como una reina. Solo necesito que ustedes me ayuden». Clara temblaba. Sabía quién era ese hombre, sabía de su poder y también de sus sombras, pero en su corazón de madre pensó en el futuro de su hija. Una vida lejos del campo, sin sufrimiento, sin privaciones. Tomás, con la voz quebrada, preguntó: «¿Y Lucía? ¿Lo sabe?» «Aún no», respondió Sebastián, «pero ustedes hablarán con ella. Yo les prometo que voy a amarla como ningún hombre podría hacerlo. Solo necesito una oportunidad». Y fue así como comenzó todo. Una decisión, un deseo, un trato silencioso que cambiaría para siempre el destino de una inocente muchacha y de un hombre marcado por la soledad. Porque a veces, lo que empieza con deseo, termina con amor. El aire en la pequeña casa de los cuidadores estaba cargado de tensión. Clara no dejaba de mirar el suelo como si buscara las palabras correctas entre las grietas del piso de madera vieja. Tomás se pasaba una y otra vez la mano por el bigote, en silencio, pensativo,
con el ceño fruncido. Afuera, el sol caía lento sobre los campos y el canto de los grillos comenzaba a llenar la tarde. Lucía, ajena a todo, jugaba con los caballos más jóvenes en el establo, reía. Su risa era como un suspiro de esperanza en aquel rincón perdido del mundo. Aún no sabía que esa tarde su vida iba a cambiar para siempre. «Clara, ¿y si nos estamos equivocando?», murmuró Tomás al fin. «Nuestra hija es tan inocente, no conoce el mundo, no sabe lo que es amar, no sabe quién es realmente ese hombre. ¿Y si esta es su oportunidad de vivir una vida mejor?». Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «¿Tú crees que aquí va a tener futuro entre gallinas, tierra y necesidades?». Tomás no dijo nada, porque en el fondo, él también soñaba con algo mejor para su hija. No podían darle mucho, pero tal vez Sebastián del Río sí. Esa noche, cuando Lucía entró a casa con la ropa polvosa, los pies descalzos y el cabello alborotado por el viento, notó que algo andaba mal. Su madre tenía los ojos rojos y su padre no se atrevía a mirarla. «¿Qué pasó?». «Todo está bien», dijo Clara con voz suave. Lucía obedeció, confundida. «Hoy vino don Sebastián», comenzó Tomás, tragando saliva. Quiere que te cases con él». El silencio fue tan largo que se escuchaba el crujido de las paredes. Lucía frunció el ceño como si no hubiera entendido. «¿Qué?», dijo Clara, agarrando sus manos. «Él dijo que quiere casarse contigo, que quiere hacerte su esposa, que cambiará tu vida, que nunca te va a faltar nada». Lucía se levantó de golpe, con los ojos bien abiertos. «¿Pero qué están diciendo? ¿Están locos? Yo no lo conozco, ni siquiera he hablado con él. No pueden decidir eso por mí». Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Temblaba. Nunca había salido del campo, nunca había pensado en el amor, mucho menos en casarse con un hombre como Sebastián del Río, al que solo había visto de lejos y cuya presencia la intimidaba profundamente. Esa noche fue larga, llena de palabras duras, de súplicas, de miedo. Clara lloraba en silencio, sintiéndose culpable. Tomás intentaba explicarle que era por su bien, que no era una obligación, que al final la decisión era suya. Pero Lucía no sabía qué hacer. Pasaron 3 días. Y en esos 3 días, la muchacha no comía bien, no dormía, no hablaba. Casi se sentaba bajo el gran árbol del patio a mirar el cielo, preguntándole a Dios por qué la vida le ponía en una encrucijada tan grande. A veces lloraba sin hacer ruido, a veces se preguntaba cómo sería la vida con ese hombre, y si era un monstruo, y si solo la quería para usarla. ¿Era su única oportunidad de conocer algo más allá de las montañas? El 4.º día, muy temprano, empacó sus cosas en una maleta vieja. Se acercó a sus padres con la mirada baja, sin decir nada. Tomás le acarició el cabello. Clara la abrazó tan fuerte que le dolieron los huesos. «¿Estás segura, hija?», preguntó su madre entre lágrimas. Lucía asintió lentamente, con la voz apagada. «No lo sé, pero tengo que saber lo que hay más allá de esta vida, y si este es el precio, lo pagaré». Horas después, una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente a la casa. Sebastián bajó, impecable, elegante, silencioso. Se acercó a Lucía y la miró por primera vez tan de cerca. Ella bajó los ojos, avergonzada, no sabía qué hacer con las manos, con su cuerpo, con su miedo. Sebastián le extendió la mano. «No tengas miedo, yo cuidaré de ti». Lucía lo miró por un instante. No había dulzura en su voz, había firmeza, poder, pero también algo que ella no supo nombrar, algo parecido a la necesidad, a la soledad. Tomó su mano y subió a la camioneta. Dejaba atrás su infancia, su mundo, su libertad, y entraba en otro universo, uno lleno de lujos, misterios, promesas, y de un hombre que ardía en deseo por ella. Pero Lucía aún no sabía que el verdadero fuego no había empezado.
Lucía nunca había salido de su pueblo. Jamás había puesto un pie fuera de esos campos que conocía con los ojos cerrados. Por eso, cuando la camioneta negra cruzó los grandes portones de la hacienda principal de Sebastián del Río, su corazón tembló dentro del pecho como un animal asustado. La mansión era enorme, imponente, de techos altos, columnas de mármol, ventanales infinitos y jardines tan perfectamente cuidados que parecían irreales. Había fuentes, esculturas, escaleras dobles, pisos que brillaban como espejos. Pero a Lucía no le impresionó la riqueza, le impresionó el silencio. Era un lugar demasiado limpio, demasiado perfecto, pero frío. Tan frío como los ojos de su nuevo esposo. Sebastián la guió sin decir mucho. A cada paso, sus botas resonaban por los pasillos, mientras ella lo seguía con la maleta en la mano y la cabeza gacha, como una niña perdida en un mundo que no era suyo. ¿Qué ibas a vivir a partir de ahora?, dijo él, abriendo una puerta doble que daba a una habitación gigantesca. Todo esto es tuyo. Lucía apenas pudo responder. La cama era inmensa, blanca como la nieve. Había cortinas de seda, espejos, un vestidor más grande que toda su antigua casa. Pero no había calor, no había alma, no había hogar. Gracias, susurró ella con la voz temblorosa. Sebastián la miró por unos segundos. No le gustaba ver su miedo, lo ponía nervioso. Él no sabía tratar con mujeres frágiles, estaba acostumbrado a ser obedecido, no amado. Pero por primera vez en su vida, sintió algo parecido a inseguridad, y eso lo desconcertó. No te haré daño, Lucía, dijo en voz más baja. Puedes confiar en mí. Ella lo miró con los ojos llenos de dudas. ¿Cómo se confiaba en alguien que apenas conocía? En alguien que prácticamente la había comprado con promesas. Pero no dijo nada, solo asintió con la cabeza y entró en la habitación. Los días siguientes fueron extraños. Sebastián salía temprano para el trabajo y volvía tarde. Siempre elegante, siempre serio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Tenía ese tipo de presencia que llenaba todo, incluso cuando estaba en silencio. A Lucía le costaba mirarlo a los ojos. Se sentía diminuta, insignificante, como una flor silvestre en medio de una tormenta. Él, por su parte, la observaba desde la distancia. No se atrevía a tocarla. Sabía que estaba asustada, y aunque su deseo por ella era tan fuerte que a veces lo desvelaba por las noches, se contuvo. Por primera vez en su vida aprendió a esperar. Contrató a una estilista, a una profesora de modales, a un chef particular que cocinaba solo para ella. Le compró ropa, perfumes, joyas, pero nada de eso le sacaba la tristeza de los ojos. ¿No te gusta nada?, le preguntó una noche mientras cenaban en la terraza. Todo es hermoso, respondió ella, mirando el plato, pero yo no pedí esto. ¿Y qué hubieras pedido si pudieras elegir? Lucía lo pensó por unos segundos, y con valentía le respondió. Una vida simple. Sentirme libre. Saber que fui elegida por amor, no por un trato con mis padres. Sebastián apretó los labios. Esa frase le dolió más de lo que esperaba. No soy un monstruo, Lucía, dijo, sin mirarla. Tal vez no sé amar como tú esperas, pero estoy intentando aprender. Esa noche, Lucía se quedó despierta hasta tarde, sentada junto a la ventana de su habitación. Miraba la luna y pensaba en todo lo que había perdido, su jardín, sus caballos, su libertad, su inocencia. Pero algo le dolía más que todo eso. Le dolía sentir que ese hombre, con todo su poder, con toda su rudeza, también estaba herido. Y por primera vez, lo miró no como a un rico arrogante, sino como a un hombre solo, un hombre que nunca supo amar. Y ese pensamiento la hizo llorar, porque a veces el verdadero amor no nace de la alegría, nace del dolor compartido. Y aunque Lucía aún no lo sabía, estaba empezando a sentir algo nuevo, algo peligroso,
algo que podía cambiarlo todo. Pasaron los días lentos, llenos de silencios y miradas que se cruzaban sin atreverse a quedarse. Lucía ya no sentía miedo, pero tampoco paz. Vivía en una contradicción constante. Una parte de ella quería escapar, volver a su mundo sencillo, al olor de la tierra mojada, al canto de los gallos al amanecer. Pero otra parte, la más nueva, la más callada, empezaba a preguntarse qué era eso que sentía cada vez que Sebastián entraba a la habitación. La saludaba con un buenos días tan seco y tan honesto. Él la miraba como nadie la había mirado antes. No era una mirada vulgar ni vacía, era una mirada pesada, llena de deseo, pero también de respeto, como si no supiera cómo acercarse, pero necesitara hacerlo con todo su ser. Una tarde, mientras leía un libro en el jardín, Lucía sintió pasos tras ella. Cerró el libro despacio, sin voltear, pero su cuerpo se puso tenso. Sabía que era él. «¿Qué lees?», preguntó Sebastián, con una voz más suave de lo habitual. «Una novela de amor», respondió, aún sin girarse. «¿Te gusta?». «A veces», dijo ella, bajando el tono. «Pero también me enoja. Siempre las historias son tan perfectas, tan lejos de la realidad». Sebastián se sentó frente a ella, sin pedir permiso. Lucía levantó la vista y lo encontró diferente. No por su ropa o su postura, sino por sus ojos. Había algo nuevo ahí, algo que no sabía si era vulnerabilidad o deseo contenido. «¿Y tú, Lucía?», preguntó él. «¿Qué historia esperabas vivir?». Ella dudó, miró sus propias manos y al fin se atrevió. «Una donde pudiera elegir. Una donde el amor no doliera desde el principio». Esa frase fue como un golpe suave pero directo al pecho de Sebastián. Bajó la mirada. No estaba acostumbrado a escuchar verdades que lo desnudaran por dentro. «Yo no sé amar», admitió, casi en un susurro. «Nunca lo aprendí. Siempre pensé que tenerlo todo era suficiente, que el amor era un lujo innecesario. Pero contigo, todo se desordenó». Lucía se quedó callada. Su corazón latía más rápido. Quería odiarlo, quería gritarle, quería decirle que no se juega así con la vida de una mujer. Pero también algo dentro de ella se removía con cada palabra de ese hombre, que por primera vez no hablaba como un patrón, sino como un ser humano. Esa noche no pudo dormir. Se giraba en la cama una y otra vez, pensando en su voz, en sus ojos, en la manera en que la miró, como si llevara años esperando encontrarla. Se levantó y caminó descalza por los pasillos. Todo estaba en silencio, pero justo al pasar frente al despacho de Sebastián, vio una luz encendida. Dudó, se quedó ahí de pie, como una sombra temblorosa, y justo cuando pensaba regresar, la puerta se abrió. Sebastián estaba ahí, con la camisa desabotonada, un vaso de whisky en la mano y el alma expuesta en los ojos. «¿No puedes dormir?», preguntó él, con voz grave. Lucía negó con la cabeza y, sin saber cómo ni por qué, ni para qué, entró. Hablaron durante horas. Él le contó de su infancia solitaria, de un padre frío que le enseñó que el poder valía más que el amor. Le habló de su primer fracaso, de la traición de una mujer que lo dejó marcado. Le confesó que tenía miedo. No de perder su fortuna, sino de perderla a ella, sin siquiera haberla tenido de verdad. Lucía no lloró, pero algo dentro de ella se quebró, porque ese hombre duro, ese millonario poderoso que parecía de piedra, también tenía heridas, también tenía miedo, también tenía un corazón. Y por primera vez, desde que llegó, Lucía sonrió. No una sonrisa grande, pero sí sincera. Y esa pequeña curva en sus labios fue para Sebastián como una victoria. «¿Puedo pedirte algo?», preguntó él, con voz baja. «Dime. No me ames todavía. Solo, no me odies». Lucía lo miró con ternura, y en ese momento entendió algo que cambió todo. El amor no siempre empieza con un «te amo».
A veces empieza con un te entiendo. Y esa fue la primera noche en la que Lucía durmió tranquila. No porque estuviera enamorada, sino porque había dejado de tener miedo. Lucía despertó con la luz del amanecer entrando suavemente por las cortinas de lino. Por primera vez, no sintió que vivía en una casa ajena. Aún no era su hogar, pero había algo distinto en el aire, un calor nuevo, como si su alma hubiera encontrado una rendija por donde respirar. Recordó la conversación de la noche anterior, la mirada sincera de Sebastián, la forma en que se abrió con ella, como un libro que había estado cerrado durante décadas. Y se preguntó a sí misma, en silencio, con el corazón apretado, ¿y si todo esto no es tan malo como pensé? Pero al mismo tiempo, otra voz, más cautelosa, más temerosa, le susurraba, ¿y si solo estás confundida? ¿Y si esto no es amor, sino costumbre, agradecimiento o dependencia? Ese día, Lucía decidió salir a caminar por los jardines. Llevaba un vestido sencillo, blanco, que contrastaba con las flores rojas que cubrían los rosales. Caminaba despacio, con los brazos cruzados detrás de la espalda, sumergida en sus pensamientos, cuando escuchó la voz de Sebastián a lo lejos. Pensé que ya no bajabas a este lado del jardín. Ella volteó, sonriendo con timidez. Pensé que tú tampoco venías por aquí. Sebastián vestía de manera informal, con los primeros botones de la camisa abiertos. No era el empresario frío de siempre. Hoy se notaba más relajado, más humano. Se acercó lentamente y caminaron juntos sin decir nada por varios minutos. ¿Te sientes más cómoda aquí?, preguntó él. A veces sí, a veces no, respondió ella con honestidad. Es difícil entender qué siento exactamente. Sebastián asintió. Él tampoco lo tenía claro, solo sabía que la necesitaba cerca, que su presencia lo calmaba, lo transformaba, que deseaba tocarla, no solo con las manos, sino con el alma. Esa tarde, Sebastián la llevó al centro de la ciudad. Fue la primera vez que salían juntos desde que ella llegó a la mansión. Pasearon por una galería de arte, comieron en un restaurante elegante y al final la llevó a una pequeña librería donde Lucía se perdió entre los pasillos, emocionada como una niña. Sebastián la observaba a la distancia con una mezcla de ternura y deseo. Se dio cuenta de algo que nunca había sentido con ninguna otra mujer. Quería verla feliz, no solo poseerla, no solo admirarla. Quería cuidarla, escucharla, hacerla reír, y eso para él era nuevo, inquietante, maravilloso. Lucía eligió 3 libros. Él los pagó sin decir palabra. Y al salir, mientras caminaban bajo el atardecer, él le tomó la mano. Por primera vez, no fue brusco, no fue forzado. Fue un gesto suave, inseguro, casi torpe. Ella lo miró sorprendida, pero no retiró su mano. No dijo nada, solo apretó levemente sus dedos. Y ese gesto tan simple fue como una chispa en medio del bosque seco. Esa noche, al llegar a la mansión, Lucía se encerró en su habitación. Se miró al espejo durante mucho tiempo, sin decir palabra. Tenía el rostro iluminado, pero los ojos llenos de preguntas. ¿Estoy empezando a enamorarme o solo estoy agradecida por no haber sido tratada como una prisionera? Se preguntó a sí misma. Se recostó en la cama, abrazando uno de los libros que había comprado. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, imaginó el rostro de Sebastián, su risa contenida, su voz grave, la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no lo notaba. Y por primera vez, lo deseó. No como un deber, no como una promesa. Lo deseó con... Sebastián bebía whisky en silencio en su despacho. La mano con la que había tocado a Lucía aún le temblaba. Había tenido a muchas mujeres, pero nunca así. Nunca con ese respeto, con esa necesidad de merecer su piel, su cariño, su mirada. Sabía que ella estaba cambiando, lo sentía, pero también sabía que debía ir con calma, no apresurarla, no romper lo que apenas comenzaba a construirse entre ellos.
porque por primera vez en su vida tenía claro que el amor no se compra, se gana, y él estaba dispuesto a luchar por el de Lucía, incluso si eso significaba esperar, incluso si eso significaba transformarse por dentro. Y así pasaron los días. Lucía ya no caminaba con miedo, Sebastián ya no hablaba con dureza. Comenzaban a encontrarse a mitad del camino. Todavía no se habían tocado como amantes, pero el deseo ya les ardía en la piel. Porque cuando dos almas se buscan en silencio, el cuerpo termina gritando lo que el corazón aún no se atreve a decir. Era una noche de lluvia. Las gotas golpeaban con fuerza los cristales de la mansión, como si el cielo estuviera lavando las emociones que tanto tiempo habían estado escondidas. Lucía miraba por la ventana de su habitación, envuelta en una bata de algodón, con el cabello suelto y los pies descalzos. Algo se removía dentro de ella, un nudo de sentimientos que no sabía nombrar. Deseo, miedo, curiosidad y una necesidad profunda de ser tocada, no con las manos, sino con el alma. Sebastián, al otro lado del pasillo, también estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro en su habitación, con la camisa desabrochada, el corazón palpitando como nunca antes. Sentía que algo estaba por suceder, que esa noche no sería como las demás. Y no lo fue. Minutos después, Lucía salió de su habitación. Caminó descalza por el mármol frío, con pasos lentos pero decididos. No pensaba con la cabeza, no razonaba, solo seguía el latido de su pecho que le decía ve con él. Tocó la puerta 2 veces. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Sebastián la miró sorprendido, pero no dijo nada. Sus ojos bajaron hasta su escote, sutil, hasta sus labios entreabiertos, hasta la forma en que respiraba, agitada, y entendió todo. ¿Estás segura?, preguntó él con la voz ronca. Lucía no contestó con palabras, solo dio un paso hacia adelante y lo abrazó. Fue un abrazo lento, tembloroso, donde sus cuerpos apenas se tocaban, pero sus almas ya estaban entrelazadas. Sebastián cerró los ojos. Sintió su olor, su calor, su fragilidad, y algo en él se rompió. «No quiero hacerte daño», murmuró. «Entonces no me sueltes», susurró ella. Y no lo hizo. El primer beso fue torpe, inseguro, pero lleno de verdad. El segundo fue fuego. Se tocaron como si el mundo fuera a desaparecer al amanecer, como si el tiempo no existiera, como si solo importara ese momento. Lucía temblaba, pero no de miedo, sino de deseo, y Sebastián la miraba como si fuera lo más sagrado que había tocado en su vida. La llevó a la cama con delicadeza, le quitó la bata con manos lentas, como si desvistiera un sueño. Ella se entregó con los ojos cerrados, con el alma abierta, con el corazón latiendo como un tambor. Fue amor, fue deseo, fue necesidad, y al final, cuando sus cuerpos descansaban entrelazados bajo las sábanas blancas, Lucía apoyó la cabeza en su pecho y lloró. Sebastián acarició su cabello en silencio. No preguntó por qué lloraba, porque él también tenía lágrimas que no sabía cómo soltar. Pero la calma no duró mucho. Al día siguiente, mientras tomaban café en el invernadero, una llamada cambió el aire de golpe. Era una mujer de voz segura, elegante, directa. «Sebastián, así que ahora te escondes con campesinas. Qué bajo has caído». Lucía lo escuchó todo desde la puerta entreabierta, y algo dentro de ella se rompió. No sabía quién era esa mujer, pero sí sabía lo que significaban esas palabras. Humillación, desprecio, una amenaza para todo lo que habían construido. Sebastián colgó con rabia, pero al voltear vio a Lucía con el rostro pálido, los ojos llenos de agua y la boca entreabierta en un gesto de dolor. «¿Quién era?», preguntó ella con voz apenas audible. «Nadie que importe», respondió él. «Nadie», repitió ella, con una risa amarga. «Entonces, ¿por qué me siento como si fuera solo un capricho?». Sebastián quiso acercarse, pero ella dio un paso atrás. «Lucía, por favor, no es lo que piensas». «Entonces dime, ¿qué es?», gritó ella por primera vez.
¿Qué soy yo para ti, Sebastián? ¿Una fantasía? ¿Una forma de sanar tu soledad? ¿Una campesina a la que puedes llenar de lujos para sentirte menos vacío? Sebastián se quedó sin palabras. Lucía se dio la vuelta y salió corriendo por el jardín, bajo la lluvia, descalza, igual que cuando vivía en su pequeña casa del campo. Y esa noche, Sebastián no durmió. Se quedó en la sala con la chimenea encendida, pensando en sus errores, en sus miedos, en el daño que le había hecho sin querer. Lucía, por su parte, lloró hasta quedarse sin fuerzas. Porque lo que habían vivido no fue solo pasión, fue amor. Y el amor duele cuando no se dice con palabras claras. A veces, el primer acto de amor verdadero no es tocar, sino pedir perdón. Y Sebastián tendría que aprenderlo, si no quería perderla para siempre. La mansión se había vuelto un eco vacío después de aquella discusión. Lucía no volvió a aparecer en el comedor, no bajó a desayunar, no caminó por los jardines, no se sentó a leer en el invernadero. Su risa desapareció de los pasillos, y con ella, la luz que había comenzado a habitar ese lugar. Sebastián se sentía perdido. Pasaba horas encerrado en su despacho, sin poder concentrarse en nada. Su teléfono no dejaba de sonar. Reuniones, problemas, cifras, pero nada de eso le importaba. Por primera vez en su vida, el hombre que tenía el control de todo lo había perdido. Donde más dolía, en el corazón. Y no era por orgullo, no era por deseo, era porque la amaba. Y lo había entendido justo cuando la herida ya estaba abierta. Al tercer día, Sebastián tocó la puerta del cuarto de Lucía. No hubo respuesta. La volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Lucía, por favor, necesito hablar contigo. Silencio. No puedo seguir así, no saber cómo estás me está matando. Esa noche no hicieron el amor. Se abrazaron, y ese abrazo fue más íntimo que cualquier caricia. Fue un refugio, fue una promesa silenciosa de sanar juntos. Sebastián le contó todo sin máscaras. Le habló de sus errores, de su infancia dura, del miedo constante a no ser suficiente. Y Lucía lo escuchó sin juzgar, porque entendía lo que era sentirse pequeña, invisible, rota. Ambos habían vivido mundos distintos, pero compartían una misma herida, la necesidad de ser amados por quienes realmente eran. A la mañana siguiente, Sebastián hizo algo inesperado. Llamó al chofer, al jardinero, a los cocineros. Reunió a todo el personal de la mansión en el salón principal. Lucía, confundida, se quedó a un lado, sin entender lo que ocurría. «Quiero que todos escuchen esto», dijo Sebastián, mirando a cada uno de sus empleados. «Lucía ya no es solo una invitada. Es la mujer que amo, la mujer con la que quiero construir una nueva vida, y quien no la respete, no tiene lugar en esta casa». Hubo un silencio tenso, pero también respeto. Lucía sintió como su pecho se llenaba de emoción, no por la. Lucía lo miró, no solo por el valor de ese hombre de cambiar por amor, sino por la forma en que la había elegido. Y por primera vez, lo miró no como su salvador, sino como su igual, su compañero. Porque a veces el amor no empieza con flores, sino con heridas compartidas, y lo que se reconstruye desde el dolor suele ser más fuerte que lo que nace perfecto. Dicen que cuando el amor es verdadero, nada ni nadie puede destruirlo, pero el mundo no siempre perdona el amor que rompe reglas. La noticia del romance entre Sebastián del Río, el empresario frío y millonario, y Lucía, la joven hija de campesinos, se esparció como fuego entre la alta sociedad. Bastaron unas fotos filtradas en un evento privado, donde él, sin miedo, le tomó la mano frente a todos, para que los comentarios maliciosos comenzaran a arder en cada rincón de la ciudad. Una criada de verdad, se nota que lo embrujó. ¿Quién sabe qué le dio de comer? Ella solo quiere su dinero, como todas. Los rumores eran implacables, las miradas aún peores. Lucía lo notó desde el primer día que Sebastián la invitó a una cena con sus socios. Vestía un vestido rojo,
hermoso, sencillo pero elegante, su cabello recogido, un brillo leve en sus mejillas y los nervios amarrándole el estómago. Sebastián la sostenía con fuerza, como si quisiera protegerla de todo, pero no podía evitar que cada mirada la atravesara como una lanza. Nadie la saludó primero, nadie le preguntó su nombre, nadie se interesó por su historia, y eso dolió más que cualquier insulto. Esa noche, en la limusina de regreso a casa, Lucía no dijo una palabra, solo miraba por la ventana con la garganta apretada. Sebastián lo notó. «¿Qué te pasa?», preguntó, tocándole suavemente la rodilla. «No pertenezco a ese mundo, Sebastián», susurró ella. «No sé cómo caminar con tacones, no sé hablar como ellos, no sé reír cuando se burlan de mí, no soy suficiente». Sebastián se quedó en silencio. Le dolía porque sabía que era verdad. No que ella no fuera suficiente, sino que la sociedad era cruel, injusta, elitista. «Tú no tienes que ser como ellos», respondió él con firmeza. «Ellos deberían aspirar a ser como tú, genuinos, libres, con el alma limpia». Lucía lo miró, sus ojos estaban húmedos, pero había fuego en su voz. «¿Y tú? ¿Tú vas a seguir a mi lado cuando ellos quieran hundirme?» Sebastián tomó su mano con fuerza. «Voy a estar contigo, incluso si el mundo entero se me pone en contra». Pero el mundo no tardó en atacar. Una semana después, llegó a la mansión una invitada inesperada, Ángela de la Vega, la exprometida de Sebastián, famosa por su apellido, por su lengua venenosa y por haber compartido con él una historia que nunca terminó de cerrarse. Entró sin anunciarse, como si aún tuviera derechos sobre ese lugar. Lucía estaba sola en el invernadero cuando la vio por primera vez. Alta, impecable, vestida de negro, con unos ojos que la miraron de arriba a abajo como si fueran cuchillas. «Así que tú eres la famosa Lucía», dijo con voz dulce y falsa. «Mucho gusto. Yo soy Ángela, la mujer que Sebastián realmente amó antes de confundirse contigo». Lucía tragó saliva, mantuvo la calma, aunque el corazón le martillaba el pecho. «No creo que el amor se confunda», respondió con dignidad. «O se siente, o no». Ángela sonrió con crueldad. «Querida, tú no entiendes este mundo. Aquí el amor no importa. Importa el poder, la reputación, la sangre. Y tú no tienes nada de eso». Lucía quiso responder, pero no lo hizo. Se levantó con la cabeza en alto y se fue sin mirar atrás, porque entendió algo que no había querido aceptar hasta ahora. La lucha apenas comenzaba. Esa noche, enfrentó a Sebastián. «¿Por qué no me contaste que ella vendría? ¿Por qué sigue entrando como si este fuera su lugar?» «No sabía que vendría, te lo juro», respondió él. «Y este lugar ya no es de ella, es tuyo». Lucía respiró profundo. Quería creerle, lo amaba, pero también tenía miedo. Miedo de que su mundo se lo arrebatara, de que su historia fuera un error del destino que nadie aceptaría. Pero Sebastián no estaba dispuesto a perderla, ni por el que dirán, ni por su pasado, ni por los demonios de su entorno. Y esa misma semana hizo lo impensable. Reunió a todos sus socios, inversionistas, amigos de negocios, y con Lucía de la mano, enfrente de todos, declaró: «Esta mujer, la que ustedes subestiman, es mi elección, mi amor, mi compañera. Y si eso incomoda a alguien, la puerta está abierta». Hubo murmullos, algunos se levantaron, otros bajaron la cabeza, pero Lucía sintió algo que nunca había sentido en su vida: orgullo de ser quien era. Porque por fin, alguien no solo la amaba, la defendía, y eso lo cambiaba todo. Soplaba con violencia esa tarde. El cielo se había tornado gris y una tormenta amenazaba con estallar sobre la ciudad. Lucía, desde el ventanal de la biblioteca, presintió algo. No sabía qué era, pero su cuerpo lo sentía como un escalofrío silencioso que le bajaba por la espalda. Sebastián estaba en una reunión importante en su oficina central.
Llevaba 2 días hablando con abogados y ejecutivos sobre un nuevo proyecto que podría expandir su imperio a nivel internacional, pero en el fondo, su mente no estaba ahí. Estaba en Lucía, en su mirada, en su voz. La había dejado dormida esa mañana con un beso en la frente y no dejaba de pensar en ella. Hoy vuelvo temprano, le había prometido, y lo pensaba cumplir. Pero el destino tenía otros planes. La noticia llegó como un disparo al alma. Una llamada, una voz alterada, un grito desde el teléfono. Don Sebastián, le dispararon en el estacionamiento de la oficina. Lucía se levantó de golpe. El celular cayó al suelo, sus manos comenzaron a temblar, no podía respirar, no podía pensar. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Está vivo?, preguntó con desesperación. Está grave, lo están llevando al hospital. La ambulancia llegó al hospital privado más cercano. Sebastián estaba inconsciente, con el pecho ensangrentado, el rostro pálido y los ojos cerrados. Había recibido un impacto directo cerca del hombro izquierdo, y su cuerpo se debatía entre la vida y la muerte. Lucía llegó al hospital minutos después, acompañada del chofer. Llevaba el rostro cubierto de lágrimas, la ropa desordenada y una oración repitiéndose en su mente como un mantra. Dios, por favor, no me lo quites, no ahora, no así. Los doctores la hicieron esperar fuera del quirófano. Pasaron las horas más largas de su vida, horas en las que recordó cada mirada de Sebastián, cada gesto, cada palabra. Horas en las que entendió, con dolor, que sin él ya no tenía sentido. Mientras los cirujanos luchaban por salvarlo, la policía interrogaba a los testigos. Todo parecía indicar que no fue un robo, fue un atentado. Alguien lo estaba esperando y disparó a matar. Lucía se quedó paralizada. ¿Quién querría matarlo? Y entonces pensó en ella, Ángela. Esa mujer no había aparecido solo por capricho. Había sido rechazada, humillada, reemplazada por alguien sin apellido, sin título, sin linaje. Y el odio era algo que en esas esferas, a veces, se paga con sangre. Al amanecer, un doctor salió del quirófano. Lucía se levantó de golpe. ¿Está vivo? ¿Está bien? El doctor asintió, cansado pero con una sonrisa tenue. Está vivo. Perdió mucha sangre, pero fue fuerte. Aún no ha despertado, pero resistió. Lucía cayó de rodillas y lloró como nunca en su vida, de alivio, de miedo. Pasaron 3 días. Sebastián seguía inconsciente. Lucía no se despegó de su lado. Dormía en una silla, le hablaba, le acariciaba la mano, le ponía música suave, le leía los libros que le había regalado. Y cada noche, antes de dormir, le decía: «Tú vas a volver, mi amor, porque aún no hemos vivido todo lo que merecemos. Porque aún no me has hecho tuya del todo. Porque yo ya no sé vivir sin ti». Y entonces, la tarde del 4.º día, él abrió los ojos, lentos, cansados, pero llenos de vida. Lucía. Ella se inclinó sobre él, con lágrimas cayendo como cascadas. «Aquí estoy, no me he ido, ni me voy a ir». Sebastián intentó hablar, pero no pudo. Solo apretó su mano, y con ese gesto, le dijo todo. Después de su recuperación, Lucía fue llamada a declarar. Todo indicaba que había sido un ataque planeado. Sebastián no tenía enemigos abiertos en los negocios, pero sí en su vida personal. Las investigaciones apuntaban a un complot, pero sin pruebas firmes. Ángela desapareció del país sin dejar rastro y sin una sola palabra más. El regreso a casa fue diferente. Sebastián volvió más débil físicamente, pero más fuerte emocionalmente. Había estado al borde de la muerte y había entendido que nada de lo que tenía valía más que Lucía. Y Lucía ya no era la misma muchacha tímida. Ahora era una mujer que había enfrentado al dolor, a la injusticia, al miedo, y había ganado. Juntos comenzaron a planear una nueva vida, más simple, más real, menos lujosa, pero más auténtica. Porque entendieron algo que muchos tardan años en aceptar, que el verdadero amor no es perfecto, no siempre es limpio, ni fácil, ni justo. Pero cuando resiste el fuego, es porque fue hecho para durar. La mansión, una vez fría y silenciosa, ahora respiraba vida. Los días después del regreso de Sebastián se llenaron de calma, pero también de decisiones.
Lucía no solo cuidaba de él con ternura, lo acompañaba en las reuniones, le organizaba la agenda, lo ayudaba a rehacer los lazos rotos en los negocios. Sin querer, sin buscarlo, Lucía se había convertido en su fuerza. Sebastián, por su parte, ya no era el mismo hombre de antes. No más ese millonario intocable, orgulloso y encerrado en su mundo. Ahora reía más, caminaba descalzo por el jardín, escuchaba música en las tardes, aprendía a cocinar con Lucía. A veces, hasta se dormía abrazándola en el sillón, como un niño que por fin había encontrado el lugar donde pertenecer. Pero aún quedaba algo pendiente. Una decisión, una promesa, un paso final para cerrar esa historia como merecía. Una mañana, mientras desayunaban en el patio trasero, Sebastián se puso de pie. Lucía apenas estaba comiendo una rebanada de pan con mermelada cuando lo vio acercarse con algo escondido detrás de la espalda. ¿Qué haces?, preguntó, sonriendo. Sebastián se arrodilló frente a ella. Lucía soltó el pan de inmediato, el corazón comenzó a latirle como un tambor. Cuando te conocí, no sabía quién eras. Solo sabía que te necesitaba. Al principio fue un deseo, sí, pero ahora sé que lo que siento por ti es mucho más. Es respeto, es admiración, es ternura, es amor del que no se rompe, del que se queda, del que se lucha. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió con las manos temblorosas. Adentro, un anillo sencillo, sin excesos, pero con un diamante que brillaba con la misma luz que Lucía había traído a su vida. ¿Te casarías conmigo, Lucía? De verdad, por elección, no por tus padres ni por promesas ni por el pasado, sino porque tú también me eliges, como yo te elijo a ti. Lucía no pudo hablar. Las lágrimas le caían sin control, y cuando por fin encontró aire para respirar, solo dijo: Sí, Sebastián. Te elijo hoy, mañana y siempre. La boda no fue un evento ostentoso. Sebastián quiso hacerla en el campo, en la misma hacienda donde la vio por primera vez. La decoración fue simple, con girasoles, manteles de lino y una banda de violines que tocaba canciones suaves, mientras los invitados, los verdaderos, los que habían estado a su lado en las buenas y en las malas, celebraban con el alma. Lucía vestía un traje blanco de encaje suave, con el cabello recogido en una trenza adornada con flores silvestres. Caminó por el pasillo de césped descalza, como si volviera a sus raíces, a su esencia, pero sin renunciar al amor que había conquistado. Sebastián la esperaba al final del camino, con un traje gris claro y los ojos llenos de lágrimas. Cuando se encontraron, no hubo discursos largos, solo miradas, solo verdades, solo dos almas que, después de tanto dolor, se abrazaban por fin en paz. «Eres mi principio», le susurró él. «Y mi refugio», respondió ella. Después de la boda, decidieron alejarse de la ciudad, vivir cerca del campo, fundar una escuela para niños sin recursos, invertir en proyectos sociales, vivir una vida más simple, pero con propósito. Lucía no solo se convirtió en la esposa de Sebastián, se convirtió en la mujer que transformó su historia, la que limpió sus heridas, la que le enseñó que el amor verdadero no se impone, se cultiva, se cuida, se honra. Sebastián, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Dejó de buscar el control y comenzó a buscar el equilibrio. Aprendió que tenerlo todo no significaba nada si no tenías a quien abrazar por las noches, y que los deseos más profundos no se encuentran en la cama, sino en la mirada de la persona que te elige, incluso cuando conoce tu peor versión. Porque a veces, el amor más verdadero nace del barro, pero termina brillando como el oro. Y así termina esta historia. O tal vez no. La próxima podría ser aún más intensa, más sorprendente, y no te la puedes perder. Así que, antes de salir, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en verla. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te emocionó más? Te leo aquí abajo. El viento soplaba con fuerza esa tarde, como si el universo mismo celebrara lo que había sucedido. En lo más profundo de su ser, Lucía entendió que ya no solo había sanado las heridas de Sebastián, sino que las suyas también habían sido curadas. El amor, ese amor que no nació de promesas, sino de cicatrices compartidas, había transformado todo a su alrededor. Miró al hombre que tenía frente a ella, ese que en algún momento fue un ser distante, frío y lleno de sombras, y vio en sus ojos la luz de un amor genuino. Un amor que no necesitaba ser perfecto,
ni limpio, ni fácil. Un amor que, aunque nacido en la tormenta, resistió con fuerza, como un árbol que se erige tras los vientos más duros. Sebastián la miraba con una intensidad que, aunque en silencio, decía más que 1000 palabras. Sabía que nunca podría agradecerle lo suficiente por haber estado a su lado, por haberlo amado cuando ni siquiera él mismo sabía cómo amarse, por haberlo salvado de sí mismo. La mansión que antes había sido fría y vacía, ahora respiraba vida, amor y esperanza. En sus pasillos ya no solo resonaban los ecos del pasado, sino las risas compartidas, las conversaciones profundas y las promesas hechas en la quietud de la noche. Juntos habían creado algo más grande que ellos mismos, algo que ni las tragedias ni los obstáculos podían destruir. Y así, en medio de la calma de aquel día que se despedía, Lucía se detuvo, abrazó a Sebastián y cerró los ojos. Sintió el latido de su corazón como si fuera uno solo. En ese abrazo no había miedo, ni dudas, solo la certeza de que lo que había nacido entre ellos era lo más real que jamás habían vivido. «Sebastián, mi amor», susurró ella, con la voz cargada de emoción. «Lucía, el amor no tiene final, solo momentos que se viven, y ahora, estamos aquí, juntos, en el único lugar que realmente importa, el uno al otro». Con esas palabras, el sol se apagaba lentamente, dejando paso a la noche, pero el amor entre ellos seguía brillando con la intensidad de 1000 estrellas. Porque cuando dos almas se eligen sin reservas, sin miedo al dolor, sin temer a las heridas, el amor se convierte en algo eterno. Algo que resiste todo, algo que, aunque no se ve, se siente en cada respiración, en cada latido, en cada gesto. La historia de Lucía y Sebastián no era una historia perfecta. No era la historia de un príncipe y una princesa que vivieron felices por siempre. Era una historia de dos personas que, a pesar de sus cicatrices, se eligieron. Se eligieron cuando el mundo les decía que no podían, cuando todo parecía estar en su contra. Y esa fue la fuerza que les dio la verdadera libertad. Porque al final, el amor más verdadero no es el que no se quiebra. Es el que, incluso al romperse, se reconstruye con más fuerza. Y en esa reconstrucción siempre hay algo más hermoso que al principio. Dos almas que se encuentran, se eligen y eligen caminar juntas, sin importar lo que el destino les depare. Y así, con el viento acariciando sus rostros, Lucía y Sebastián se tomaron de la mano, sabiendo que lo único que realmente importaba era lo que ellos habían creado. Un amor que no se compra, un amor que se construye, un amor que no se mide con riquezas, sino con momentos compartidos. Un amor que nunca se pierde, aunque el tiempo pase y las estaciones cambien. En ese momento, en ese lugar, sabían que su historia apenas comenzaba. Y juntos, con fuerza y esperanza, caminarían hacia lo que viniera, con la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, no había nada que no pudieran enfrentar.